Bienvenidos. Lo que vamos a ver en este video en el día de hoy es cómo generar código en el editor de Visual Basic. Habíamos visto cómo generar una macro utilizando la grabadora de macros. Ahí es llegar y grabar lo que uno está haciendo. Esta vez vamos a utilizar código. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es habilitar el Excel para las macros. Habíamos visto en el video anterior que teníamos que ir al menú archivo. En el menú archivo íbamos a opciones y en opciones íbamos donde decía centro de confianza. Dábamos clic en centro de confianza, luego en configuración de centro de confianza y nos íbamos a donde decía configuración de macros. Damos clic, en este caso yo tengo esto habilitado, por lo tanto no necesito hacerlo. Pero en el caso de ustedes, si es que no lo han habilitado nunca, marcan habilitar todas las macros, a pesar de que dice no recomendado, y además tiquean confiar el acceso al modelo de objetos de proyectos de Visual Basic. Una vez que tienen eso, ustedes aceptan. Reinician, ¿cierto? Reinician el Excel y ya va a aparecer, digamos, con las macros habilitadas. Eso significa que van a poder ejecutar macros sin ningún problema. Luego, para trabajar en esto, vamos a habilitar la ficha programador o desarrollador. En versiones más antiguas esto se llamaba programador, hoy día se llama desarrollador. ¿Y por qué vamos a habilitar eso? Porque ahí encontramos nosotros el editor. Habíamos visto que en el menú vista nosotros teníamos macros, pero podíamos ver las macros creadas, ¿cierto? Y grabar macros, entre otras cosas. Para eso vamos a ir nuevamente al menú archivo, y en el menú archivo nuevamente a opciones. Y en opciones, esta vez vamos a personalizar la cinta de opciones. Nos vamos a la cinta de opciones y si ustedes se fijan en la columna derecha, ¿cierto? Hay un menú que se llama desarrollador, cinta de opciones desarrollador. Basta con que ustedes la marquen, ¿cierto? Y aceptan. Y arriba, ¿cierto? Donde están todos los nombres de cinta de opciones o menú, como ustedes quieran llamarlo, aparece la ficha desarrollador. Cuando le damos clic, ¿cierto? Nos aparece todas estas opciones de comando que son las cuales nosotros vamos a utilizar. Está de más decirle que cuando ustedes vayan a grabar este libro de trabajo, tienen que grabarlo bajo el tipo de archivo, el formato de archivo que es Excel habilitado para macros. O sea, cuando ustedes vayan a guardar como, ¿cierto? Y vayan a escoger aquí abajo donde dice tipo, ahí colocan el nombre del archivo y donde dice tipo ustedes escogen la segunda opción, libro de Excel habilitado para macros y guardan. Si no lo hacen, todo el código que ustedes hayan creado se va a borrar, tanto si lo hacen directamente en el editor de Visual o si generaron macros en forma automática con la grabadora, se van a perder. Para que se puedan ejecutar tienen que de todas maneras guardar como, ¿cierto? Y escoger libro de Excel habilitado para macros. Se guarda con otro formato, se guarda con un formato que puede leer las macros. Bien, en el video anterior nosotros creamos una macro utilizando el menú vista, ¿cierto? Grabamos la macro y generamos un código en que pintábamos un rango de color amarillo. Terminábamos de grabar la macro y después le asignamos un botón, un objeto, ¿cierto? Que cuando le dábamos clic se pintaba de color amarillo. Y luego hicimos el mismo ejercicio, pero esta vez despintando o borrando el color amarillo. Pero ahí nosotros no hicimos código. En el video se ve cómo cuando nosotros grabábamos, se iban grabando cada uno de los pasos y en el editor de Visual, ¿cierto? Se iban grabando en forma automática el código. Es como que adentro hubiese un programador y él iba escribiendo en vez de nosotros. Bien, esta vez lo que nosotros vamos a hacer, vamos a generar ese código, pero lo vamos a escribir nosotros. ¿Cómo se hace esto? Abrimos la ventana o el menú desarrollador y vamos a ir acá y vamos a dar clic en Visual Basic, que es el lenguaje de programación. Tenemos esa alternativa o bien podemos, como aquí alcanza a aparecer, utilizar la tecla Alt F11. Si yo presiono la tecla Alt, que se encuentra al lado de la barra espaciadora, sin soltar y presiono también la tecla función F11, me va a aparecer el editor de Visual. Esa es la pantalla del editor. La voy a cerrar y
en vez de apretar Alt F11, voy a dar clic aquí en Visual Basic y va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Se fijan? Bien, ¿qué es lo que vemos en pantalla? Arriba vemos el nombre de la aplicación que está en este momento direccionado al libro 1, porque yo abrí el libro 1 y bajo el libro 1, ¿cierto? Estoy abriendo el editor. ¿Qué es el editor? El editor es como un cuaderno donde yo voy a escribir, así como que yo abriera, por ejemplo, la aplicación Word, que es un procesador de texto. Esto también, en el fondo, es un procesador de texto. Archivo, edición, ver, insertar, formato, depuración, ejecutar herramientas, complemento, ventana, etc. Nosotros vamos a trabajar aquí con algunos de estos menús, no con todos. ¿Qué sigue después? Lo que yo veo acá, ¿cierto? Es que me dice BA Project Libro 1. O sea, es el proyecto de Visual Basic correspondiente al libro 1. ¿Y qué es el libro 1? Es el libro con el que estoy trabajando. No le he puesto nombre, así que se llama libro 1. Cuando yo activo el editor de Visual Basic, se me ven dos ventanas. Una que es la ventana del ambiente Excel y otra ventana que es la ventana del ambiente del editor de Visual. Esta es la ventana de proyectos en la que yo estoy trabajando. Si yo abriera dos libros de trabajo, me aparecería aquí el libro 1 más el otro libro. Y si vuelvo a abrir otro libro. Y así sucesivamente. Aparecen aquí en la ventana de proyectos. Solamente tengo el libro 1. ¿Qué tengo en el libro 1? Y me hace mención a los objetos que hay en el libro 1. Y los objetos son la hoja 1 y la hoja 2. Y este libro, que es en general. Si yo voy a Excel, acá tengo la hoja 1 y la hoja 2. Y el libro, que es el que tiene a estas dos hojas. ¿Ya? Ya. ¿Qué hay después? Bueno, después es la ventana de propiedades, la vista de propiedades, donde yo tomo los objetos y aquí me aparecen cada una de las propiedades. Eso es lo que básicamente tenemos que saber. Ahora, si ustedes se fijan, aquí no hay absolutamente nada. Y yo debo escribir el código que va a ser para el libro 1. ¿Cómo hago eso? Yo para poder escribir necesito insertar un módulo de trabajo. En el fondo es como una hoja de trabajo. Y para eso lo primero que tengo que hacer es irme al menú insertar, doy clic y dice User Form. O sea, si es que yo fuese a utilizar un formulario. Módulo y módulo de clase. Yo necesito crear un módulo, que es una hoja de trabajo. A eso se refiere módulo. Doy clic, ¿cierto? Y me aparece una hoja de trabajo. En esta hoja, en este espacio, en este ambiente, yo voy a poder programar, voy a poder escribir el código, ¿cierto? Vamos a empezar con un código sencillo y vamos a explicar un poco de qué se trata esto. El Visual Basic es un lenguaje de programación que se dice que está orientado al objeto. ¿Qué significa esto? Que cada una de las partes que compone Excel se les llama objeto. Por ejemplo, voy a volver a la hoja de Excel. Y un objeto, por ejemplo, es esa celda. Ese es un objeto. Y ese objeto es D3. Ese es un objeto. Un objeto es la hoja 1. O sea, dentro de la celda D3, que pertenece a la hoja 1, aquí tengo los objetos. Y estos objetos pertenecen, por ejemplo, al libro 1 de trabajo en este caso. O sea, cada uno de estos elementos es un objeto. Cada una de estas. Si yo marco un rango, estoy hablando de un objeto, que comienza el objeto en C3 hasta C12. Es una forma de la que ustedes me tienen que entender esto más o menos. ¿Ya? Estoy tratando de ser lo más claro posible. Ahora, segunda cosa. Ese objeto, supongamos que yo tengo una manzana como objeto. El objeto manzana. ¿Qué tiene una manzana? A modo de ejemplo. La manzana tiene características, tiene, llamémosle propiedades. Esas propiedades son, por ejemplo, el color de la manzana, el tamaño de la manzana, el sabor de la manzana, etc. O sea, cada objeto tiene características. Por ejemplo, esta celda de trabajo puede tener un relleno de celda, un color interior, ¿cierto? Puede tener un tamaño, ¿cierto? Y así una serie de cosas. O sea, cada una de estas celditas, así como la manzana, tiene propiedades, cualidades, características. Propiedades le vamos a llamar, ¿ya? Ahora bien, si yo llamo el objeto, en este caso la celda D3, que tiene un tamaño tanto, y yo hoy, por ejemplo, digo, la quiero pintar de color amarillo.
y la voy a pintar de color amarillo. Pero en ese que la voy a pintar de color amarillo, yo estoy creando un evento. O sea, con ese objeto yo puedo hacer acciones, cosas, ¿ya? Eso es más o menos lo que uno hace cuando trabaja con el visual, con el lenguaje de programación. Yo a un objeto que tiene propiedades le genero un evento, una acción, hago algo, lo instruyo para que haga algo. Entonces, al objeto, en este caso, nosotros vamos a hablar al objeto rango. Cuando pintábamos amarillo, decíamos de la celda tanto a la celda tanto, al objeto tanto, ¿cierto? Le vamos a dar una característica, una propiedad, y ejecutamos la acción para pintarlo amarillo, ¿ya? Eso es lo que hacíamos cuando utilizábamos la grabadora en el primer video. En el primer video que ustedes tienen, se pintaba un rango de color amarillo, que fue el ejercicio que se hizo. Bien, esta vez nosotros vamos a generar ese código, vamos a generar esa macro, esas instrucciones, pero en forma manual. Le vamos a indicar a la máquina en este papel que hay aquí, en esta hoja de trabajo, ¿cierto? Cómo lo vamos a hacer. Y para eso nosotros vamos a utilizar lo que se llaman instrucciones. Y las vamos a escribir. La macro se va a llamar pinta nomás, pinta color. Para eso, nosotros generamos código. Lo primero que tenemos que hacer es generar una rutina. Entonces, para comenzar, lo que nosotros hacemos es escribir sub, de subrutina. Acuérdense de eso. No importa si ustedes escriben con mayúscula o con minúscula, porque lo va a corregir la máquina. Sub. Y la se va a llamar pinta. Vamos a escribir con mayúscula, pinta. Cuando yo doy enter, automáticamente me va a generar en esta parte paréntesis, paréntesis, sub, sub, ¿cierto? Y automáticamente me va a generar el final de la rutina, un end sub. Si comienza con sub, termina con un end sub. End de la palabra fin y sub de, digamos, lo que estamos escribiendo acá, que es la subrutina. Fíjense, aprieto enter y me generó automáticamente los dos paréntesis, abre paréntesis al final, y me generó el final de la rutina. Y lo que se va a ejecutar va a estar entre estos dos puntos, entre la línea de subpinta y la línea de endsub, o sea, finalizo la instrucción de arriba. Bien, estábamos hablando nosotros de objetos. Cuando yo me refiero a una celda, para la máquina, yo tengo que hablar en el lenguaje de ella, tengo que escribirlo en el lenguaje de ellos. ¿Y esto qué significa? Significa que yo voy a colocar la palabra o la instrucción range, o sea, rango. Range. Recuerden que pueden hacerlo con mayúscula o minúscula. Lo voy a hacer con minúscula. Range. Abro paréntesis. Esto tiene una sintaxis como cuando nosotros escribimos las funciones. Y vamos a referirnos a la celda. Vamos a escribir desde la celda D3 a la celda D10 que pinte de un color. Entonces, abro comillas. De la celda D3 hasta, igual como cuando hacíamos la función suma, hasta la celda D10. Y cierro comillas. Y cierro paréntesis. Entonces le estoy diciendo a la máquina, le estoy indicando que cuando se ejecute esta macro, va a tomar el rango desde la D3 hasta la D10. O bien, si me voy a referir a una celda, también es range. Y no escribo el hasta, sino que solamente la celda. Por ejemplo, bueno, le digo, ese rango, punto select. Select significa que seleccione. ¿Por qué está al revés? Porque quienes crearon este lenguaje fueron los gringos. Lo crearon en los Estados Unidos. Y ellos hablan inglés. Y recuerden que el idioma inglés se habla como al revés del español. Entonces dice, en el rango de D3 a D10, selecciónelo. Eso es lo que dice. Nosotros diríamos, seleccione el rango de D3 a D10. Entonces, hay que hacerlo como lo inventaron ellos. Sigo la siguiente instrucción. O sea, le estoy diciendo que seleccione, que marque ese rango. Y le digo simplemente esto. En la selección, y escribo selection, como en inglés, ¿cierto? Selection, punto, interior, punto, color index, ¿sí? ¿Se entiende? Igual 6. Y doy enter. Fíjense cómo se va a corregir automáticamente.
¿Se fijan que puso las mayúsculas donde tienen que ir? Entonces le estoy diciendo, en el rango D3, D10, selecciónelo. Y la selección que acabo de hacer, el color interior igual al color 6. Del índice, el color 6. O sea, estoy tomando un color específicamente. ¿Ya? Bueno, después lo voy a decir, como lo hacíamos en las macros automáticas, que después que terminábamos la instrucción descansáramos en una celda para finalizar, para saber como punto de referencia. Le voy a decir que se quede en la celda A1. Entonces dijimos que para indicar una celda teníamos que escribir la palabra rango, range, abro paréntesis, abro comillas y en la celda A1. ¿Cierto? Le estoy diciendo en el rango A1, punto, selecciónelo. La máquina me da la posibilidad de yo ir tomándolo de acá. Y doy doble clic y select. Y ahí está la instrucción, como la de arriba, pero acá yo me refería a un rango. Acá me refiero a una celda. ¿Cierto? Y ustedes para probar le pueden dar Enter. ¿Se fijan que me corrigió con mayúsculas automáticamente? Ya, pues, y estas son mis instrucciones. Las voy a separar un poquito hacia allá. Esto es para ordenarme más que nada. ¿Cierto? Y aquí tengo subpinta, rango de D3 a D10, selecciónelo, el color interior ocupa el índice de colores, el número 6, por decirlo de alguna forma. Y después que hizo eso, por favor, tome la celda activa y déjela o seleccione la celda A1. Esa es la instrucción que acabo de hacer. Me voy a ir al Excel, a la hoja de Excel. Estoy acá. Voy a ir a vista y en vista vemos macros y colocamos ver macro. Y tengo la que acabo de crear, pinta. Lo puedo hacer desde el menú desarrollador, que también tengo macros ahí. Macros, pinta. ¿Se fijan? Bueno, voy a ejecutar esto. Voy a ejecutar la macro pinta. Ejecutar. Se fijan que pintó desde la D3 hasta la D10 y después que hizo eso, descansó en la celda A2. Si yo, por ejemplo, voy al editor y en vez de pintar de la D3 a la 10, cambio el código aquí y digo yo quiero pintar de la D5. Y en vez de que descanse en la 1, quiero que descanse en la A10, al lado de donde va a terminar. Estoy corrigiendo el código acá. Vuelvo al Excel. Voy a borrar esto que hice acá, ¿cierto? Voy a quitar sin color. Me voy a colocar acá. Voy al menú vista y ejecuto nuevamente la macro. Ves macros, ahí está pinta y la ejecuto. Se fija que pintó de la D5 a la D10 y descansó en la 10. O sea, todo lo que yo modifique acá en el código se va a ir automáticamente colocando allá. Miren, voy a borrar esto que tengo acá. Sin relleno. Vamos a ver el código. Me voy a colocar aquí la A15 y vamos a ver. Y voy a corregir esto acá. D5, D10 voy a decir que esté desde la D2. Desde la D2, o sea, va a partir aquí y va a pintar hasta la D4. O sea, va a pintar de la D2 hasta la D4. Solamente esas tres celdas. Y una vez que termine, la celda activa, o sea, esta va a quedar arriba, en la B1. Que descanse en la B1. Voy a agarrar el 0 ahí y ahí tengo la B1. Entonces cuando la ejecute se va a pintar eso así. Entonces me voy acá, ¿cierto? Y voy a ejecutarla. ¿Cómo la ejecuto? La puedo apretar desde acá. Ahí. Ejecutar. ¿Se fijan? Pintó la D2 a la D4, ¿cierto? Y se quedó en la B1. Este es el código. Ahora, si yo hago un comparativo de cuando yo hago el código y cuando la máquina hace el código, esto queda más o menos así. Con la grabadora de macro, ¿cierto? Esto es lo que escribía. Su pintar amarillo, estos eran los comentarios que ustedes hacían, pinta un rango de color amarillo cuando están colocando. Y empieza range, C3, C10, select. Lo mismo que escribimos nosotros. Selection, interior, pattern, y aquí hace toda una secuencia de comandos, de instrucciones que para mi gusto están de más, pero así codifica el editor cuando uno ocupa las macros, la grabadora de macro. Y lo que nosotros hicimos fue este pequeño código, range, le dimos desde un rango de C3 a C10, ¿cierto? El color interior, índice 6, ¿cierto? Y después que descansara en la celda. Esto es optativo, si yo quiero esto lo dejo ahí nomás, ¿se fijan?
O sea, el código que yo digito, el que yo escribo, es mucho más corto que el que me hace la máquina. Y usa instrucciones medias complicadas. En cambio, nosotros usamos instrucciones más sencillas. Ahora, este es un ejemplo de lo que hace, porque la idea de, digamos, de este video es que ustedes empiecen a codificar de a poquito, ¿ya? Entonces, para eso, yo voy a cerrar, digamos, voy a crear una nueva hoja acá, voy a eliminar la macro, voy a salir del editor de Visual y voy a generar todo de nuevo, que es lo que yo quiero que ustedes vayan haciendo. Entonces vamos a eliminar, voy a cerrar el código, el editor, listo, cerrado, y voy a borrar aquí las macros. ¿Se recuerdan ustedes cómo se eliminaban las macros? Tan sencillo como esto. Me iba al menú vista, me iba a macros, ver macros, y ahí tengo pinta. ¿Y qué le digo? Eliminar. ¿Desea eliminar la macro pinta? Sí, quiero eliminarla. Listo. Yo quisiera que aquí en la celda C3, o sea, ahí, cuando yo ejecutara una macro que voy a crear, me escribiera el valor 1000. Nada más que eso, algo sencillo. Que cuando yo ejecutara eso, escribiera el valor 1000. Entonces, lo que voy a hacer es crear, ¿cierto? En esa celda, para ello, voy al desarrollador, al menú desarrollador, y voy aquí a Visual Basic, ¿cierto? Y no tengo absolutamente nada. Tengo solamente la hoja 1. La hoja 1. Bien, dijimos que para poder comenzar a escribir, yo tengo que insertar un módulo, que es mi hoja donde yo voy a trabajar. Entonces, por lo tanto, me voy al menú Insertar, voy a Módulo y le doy clic. Y ahí apareció Módulo 1. Estos módulos que se van creando, ¿cierto? Esta vez en forma manual, cuando yo quiero, no los crea automáticamente la máquina, yo les puedo cambiar nombre, ¿cierto? Yo le puedo colocar otro nombre y lo cambio acá. En vez de módulo, puedo colocar, por ejemplo, vamos a ejemplo OOO. Y se va a llamar el módulo OOO, ¿cierto? Si quiero eliminar el módulo, lo que tengo que hacer es botón derecho en el módulo y le digo quitar OOO, porque así se llama el módulo, quitar. Le doy clic y me pregunta si antes de quitarlo puedo exportarlo. Yo le digo que no. Y se eliminó el módulo. Vuelvo a crear un módulo. Insertar módulo. No módulo de clase, módulo. Y ahí tengo nuevamente el módulo. Le puedo cambiar nombre, dije, lo marco. Y aquí donde dice name, nombre en inglés, o sea en español, y coloco, por ejemplo, RRR. Listo, quedó con nombre RRR. Ustedes podrían escribir, por ejemplo, mis primeras macros, por escribir algo, y pinchan. No es un nombre de objeto permitido, mis primeras macros. Claro, porque no puede llevar espacio, como casi todas las cosas de Excel. Pero si yo escribo mis primeras macros, va a pasar. ¿Se fijan? Mis primeras macros. Bien. La voy a eliminar. Las marco, botón derecho del mouse, quitar mis primeras macros. ¿Desea exportar? No. Ya. Inserto nuevamente un módulo, que no le voy a cambiar el nombre, lo voy a dejar como módulo 1. Me aparece aquí mi hoja de trabajo donde yo voy a escribir. Y dijimos que para comenzar a hacer una macro, nosotros escribíamos la palabra sub, que se refiere a subrutina. Le pongo nombre, ¿cierto? Y se va a llamar valor-celda. Doy Enter y automáticamente me cambia, ¿cierto? Me coloca el título y abajo en sub. O sea, estoy finalizando. Fin de la rutina, de la subrutina. Y aquí entre medio yo puedo escribir. El tratamiento que yo doy para manejarme, para moverme dentro de esta hoja, de este módulo, es el mismo que nosotros utilizamos en cualquier procesador de texto. Me explico. En el Word, nosotros escribimos, le damos Enter y generamos líneas. Si quiero borrar algo, lo marco y ocupo la tecla suprimir. Si quiero deshacer lo que hice, me devuelvo ahí. Si quiero copiar algo, lo marco, ocupo el control C o el icono copiar o en la edición copiar y utilizo exactamente lo mismo. Por ejemplo, copiar y empiezo a pegar. Tengo ahí el pegar o el control V, como ustedes quieran hacerlo, y se puede repetir. O sea, el tratamiento para trabajar en Visual, en el editor, es el mismo que en el Word, por ejemplo. Bien, tengo aquí mi rutina, subvalor. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que dijimos que íbamos a hacer? Dijimos que
en la celda C3, o sea, ahí íbamos a escribir valor 1000. Una cosa sencilla. Entonces, valor celda. ¿En qué celda quiero escribir? En la celda C3. Y escribo range o range, abro paréntesis, comilla, le doy la celda C3, cierro comilla y cierro paréntesis, punto, value. O sea, el valor, el contenido, lo que tiene adentro. Entonces le digo, el rango de la celda C3, el valor, recuerden que al revés, va a ser igual a ¿qué? Al número 1000. Si quiero 10.000 pongo otro 0, etc. Nada más que eso, esa es la única instrucción. Voy ahora al Excel, macros, ver macros, es la misma que tengo, valor celda. Y esta vez la ejecuto. Y cuando le dé clic, tengo adentro el valor 1000. Si quiero adentro el valor 10.000, le agrego un 0 aquí. Un 0. Voy acá, ejecuto la macro y esta vez va a tener un 0 más. ¿Ya? Eso es todo lo que yo estaba pidiendo ahora. Nada más que eso. Si lo borro y la ejecuto de nuevo, se vuelve a escribir. Pero tengo que estar yendo cada vez a las macros. Tengo que ver qué macro va y escribirla. Cuando tengamos 10, esta cuestión va a ser muy engorroso. Entonces les sugiero que hagamos lo mismo que hacíamos con las macros cuando usábamos la grabadora. Nos vamos a ir acá, vamos a tomar un objeto, por ejemplo ese círculo, ¿cierto? Colocar de color negro mejor ahí. Y le voy a asignar, ¿cierto? La macro. Botón derecho, asignar macro. Tal como lo hacíamos usábamos la grabadora, así es lo mismo. Borro y esta vez aprieto y 1000 ahí. Si quiero que aparezca menos, voy al editor y, oiga, ¿sabe qué? No quiero que aparezca el valor 1000, quiero que aparezca el valor 10.000, quiero que aparezcan solamente los 1000 de los que habíamos hablado. ¿Sí? Y esta vez cuando lo aprieta va a pasar lo mismo. Bien, ahora vamos a crear una segunda macro, en la cual esta vez en vez de escribir un número, vamos a escribir una palabra. La palabra hola. O sea, para bajar un poquito en la celda C3 vamos a escribir la palabra hola. Yo no necesito insertar otro módulo. Lo que hago es otra subrutina. Podemos escribirlas todas aquí mismo. Entonces, sub, y esta se llama texto en celda. Texto bajo celda. Doy enter, se fijan, y ya quedó ahí. No importa que tenga líneas de espacio porque eso la máquina no los va a leer. Subtexto celda. Entonces le vamos a decir que en la celda C7, o sea, range, abro paréntesis, comilla, indico la celda C7, cierro comilla, cierro paréntesis, punto, lo mismo que el otro. El valor, el contenido, lo que tiene adentro, value. Value va a ser igual a la palabra hola. Pero esta vez, como no es un valor, es un dato de tipo string que se llama, va a ir entre comillas. Entonces va a decir la palabra hola. Lo escribo entre comillas. O sea, le estoy diciendo a la máquina en el rango C7, o sea, en la celda C7, el valor va a ser igual a la palabra hola. Si yo esto lo ejecuto, voy a ir a la hoja de Excel, voy a crear otro botón, o sea, inserto nuevamente otro objeto aquí para ejecutar, otro botón, y le asigno la otra macro, asignar macro. Y ahora tengo dos, valor celda, valor texto. Las nuevas macros se van colocando hacia arriba, texto celda. Acepto. Y ahora cuando la ejecute, en la celda C7, ¿cierto? La palabra hola. Si la borro, con suprimir, la palabra hola. Si borro esa de ahí, borro la de arriba. Cada vez que apriete ese botón corresponde a esa macro, este otro botón corresponde a esta otra macro. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos la idea? Bien, hay una guía de ejercicio, ¿cierto? Que es código simple para macros, que es lo que les tengo escrito ahí, que me gustaría que ustedes la desarrollaran en forma completa. Entonces yo voy a dejar el archivo con un linkeo para que el que no la tenga la pueda bajar. Y ahí hay cosas de una sencillez, digamos, básica, a cosas un poquito más complejas. Pero básicamente esto es lo que son, digamos, el código de macro en Excel, cuando uno las crea. Bien, eso sería todo.